O sea, si tenemos en base a lo que hemos ido hablando, hemos ido conversando, tenemos los elementos para poder ya más o menos elaborar una respuesta. He sido pensando unos minutillos. Puede haber un desbalance del sistema, ¿sí? ¿Desbalance del sistema? ¿Pero en qué sentido? ¿De qué se desbalancearía? O sea, ¿qué se pierde en el sistema para que haya un desbalance? O sea, conozcan la respuesta, hemos conversado bastante, esto en potencia 3. Se pierde generación y que podría haber sobrecarga. O sea, se pierde generación. Lo otro todavía no sabemos, ¿no? O sea, lo que pasa es que con los términos hay que tener cuidado un poco. Vamos a perder toda esta generación, ¿no ve? Entonces, ¿qué desbalance va a haber en el sistema? Fíjense que cada cual está aportando para dar la respuesta, ¿no? ¿Hay un desbalance? Sí. ¿Por qué? Por lo que dice el compañero hace un momento, se pierde generación. Entonces, ¿qué desbalance entre qué hay? ¿Cuál sería el desbalance que surge en el sistema? Así de a poquito van comentando y vamos a construir la respuesta. En que la generación puede que no llegue a cubrir la demanda. Exactamente, o sea, el desbalance que se produce es entre generación y demanda. O sea, en condiciones normales, eso debe cumplir, ¿no? Que la generación total del sistema es igual a la demanda total del sistema. Entonces, si yo pierdo generación, esto ya no es igual, ¿no? Es diferente. ¿Por qué? Porque esto se ha reducido, ¿no? Entonces, ¿qué protección va a actuar en ese caso? ¿Hay algún esquema de protección para resolver ese problema?
Si yo veo una variable eléctrica, ese desbalance, ¿cómo es que lo vería el operador? ¿Con qué variable eléctrica? La frecuencia bajaría ahí. La frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué protección actuaría en el sistema? La protección de baja frecuencia, la 81 Under creo que es. Exactamente, ¿no? Entonces, si falla esta línea, voy a perder esta generación. Y antes recuerdan que todo lo que genera este sistema, ¿no? Sale para el resto, ¿no? Entonces, como quiera que ya no hay esta generación, claro, entonces se interrumpe este flujo y no existe este flujo, ¿no? Por lo tanto, se va a producir un desbalance, va a haber menos generación en el sistema que la carga, y entonces va a actuar la operación, va a actuar lo que se llama el lag, ¿no? El esquema de alivio de carga por baja frecuencia, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora veamos qué pasaría si falla esta línea, cualquiera de estas. ¿Qué pasaría en el sistema? Lo mismo, Inge, habría un desbalance por salida de generación. Exactamente lo mismo, ¿no ve? Solo que lo que pasa a este lado es muy diferente de lo que pasa a este otro lado, ¿no ve? ¿Qué va a pasar a este lado? ¿Y qué va a pasar a este otro lado? ¿Qué pasa por ejemplo, de Chaco, Tarija? ¿Y qué pasa de Punutuma hacia arriba? ¿Qué problema? Habría un desbalance, ¿no ve? Solo que, ¿qué pasa con la frecuencia aquí abajo? ¿Y qué pasa con la frecuencia aquí arriba? Inge, en el bloque de abajo la frecuencia se va a disparar, va a aumentar, y en el bloque de arriba la frecuencia va a bajar. Exactamente. Aquí va a haber un exceso de generación. Como hay un exceso de generación, entonces aquí la frecuencia se va a subir bastante, ¿no ve? Y aquí a este otro lado la frecuencia va a caer, ¿no? Y aquí la frecuencia va a subir y a este lado la frecuencia va a subir, no, este lado va a caer, ¿no? Y la frecuencia va a caer y a este lado la frecuencia va, ¿no? Entonces, aquí va a actuar, ¿qué protección va a actuar a este lado y qué protección va a actuar a este otro lado?
protección actúa arriba y qué protección actúa abajo. Porque fíjense, aquí estamos hablando más o menos de una demanda del orden de unos 60 megas, ¿no? Y la generación estamos hablando casi, digamos, fácilmente unos 200 megas, ¿no? Los 200 de generación y 60 de carga, pues realmente hay una sobreoferta de generación frente a la demanda. Entonces obviamente la frecuencia se sube, ¿no? Bastante se sube la frecuencia. Pues no puede funcionar el sistema en esa condición, ¿no? Y a este otro lado sucede al revés, ¿no? Estaba recibiendo una transferencia, pierde, entonces aquí hay más demanda que generación, por lo tanto cae la frecuencia. Entonces a este lado qué protección actúa y a este lado qué protección actúa. Estamos razonando bien, o sea, sigan opinando para que así la cosa sea más fluida. Arriba tendría que actuar el esquema de desconexión automático de carga y en la parte de abajo el esquema automático de desconexión de generación. ¿Qué protección, pero? Como tú has dicho, es un esquema, pero está basado en algún relé de protección. ¿Qué relé de protección actuaría arriba? ¿Qué relé es de protección? Arriba actuaría el relé de baja frecuencia y en la parte de abajo el relé de sobrefrecuencia. Aquí actuaría los relés de baja frecuencia, ¿no es? Y aquí abajo actuaría el relé de sobrefrecuencia. Aquí el baja frecuencia y aquí el sobrefrecuencia, ¿no? Aquí también se conoce como el 81 under, ¿no? Y aquí arriba como el 81 over, ¿no? Aquí sería el 81 over sobre, ¿no? Entonces, en esos casos hay un desbalance entre la generación y la demanda. Arriba hay déficit de generación y abajo hay exceso de generación. ¿Está bien? Perfecto, entonces seguimos avanzando con el análisis, qué es lo que pasaría en el sistema. Y ahora nos vamos a ir a la lámina que un poco estábamos comentando la clase pasada, ¿no? Entonces ustedes ya conocen un poco la historia, pero ahora con toda certeza me pueden responder ya incluso mejor todavía. ¿Qué pasa si ahora falla esta línea entre Puno-Tuma y Sucre? Fíjense que cuando hacemos... Vamos a tener un esquema radial, vamos a perder el mallado del sistema. Yeah. Y va a bajar vamos a tener problemas de frecuencia en Sucre. A ver, ¿qué opinan los demás? Va a fallar la línea y se va a tener una menor capacidad de transmisión de potencia activa. ¿Y qué provoca esa falla de esa línea? Recuerden que el flujo estaba viniendo, estaba yendo por las dos líneas, ¿no? Había un flujo que venía por aquí y había otro flujo que iba por aquí. Entonces ahora si falla esta línea, se pierde este flujo, ¿no? Y no va por aquí. Entonces, ¿por dónde tiene que ir? Por la línea de 115 va a irse a Inge. ¿Y qué va a suceder en esa línea? Se va a sobrecargar. Exactamente, se va a sobrecargar, ¿no? Aquí va a haber una sobrecarga por todas estas líneas, va a haber una sobrecarga, ¿no?
¿Y qué pasa cuando las líneas de 115 llevan demasiada potencia? ¿Qué pasa cuando las líneas transportan más potencia que su potencia natural? Fíjense que todos esos conceptos, saben ya ustedes, hemos ido repasando, ¿no? A ver, están participando bien. ¿Qué más? ¿Qué pasaría? Se comporta inductivamente, Inge. ¿Y eso qué provoca? Caídas de tensión. Exactamente, ¿no? Toda esta zona está llevando una gran cantidad de flujo, o sea, todo lo que venía por esto trata de llegar por este sector, ¿no? Entonces va a producir sobrecarga en estas líneas y por otra parte va a producir severas caídas de voltaje porque estas líneas están transportando gran potencia por encima de su potencia natural, ¿no? Entonces, eso que acabamos ahorita de analizar es desde el punto de vista estático. O sea, eso que estamos hablando ahorita lo podemos analizar con un programa de flujo de potencia, ¿no? Si yo tuviera armada esta red, por lo que estamos hablando ahorita lo podríamos verificar. Que cuando falla esta línea, todo este flujo trata de venir por acá y entonces estas líneas se van a sobrecargar, pero severamente se van a sobrecargar. Entonces si transportan gran potencia estas líneas, entonces se comportan inductivamente, empiezan a absorber reactivo, ¿no? Como si fueran reactores, inductancias y grandes inductancias, entonces los voltajes se caen tremendamente. Entonces eso sucede desde el punto de vista estático. Entonces cuando hacemos el análisis de seguridad, hemos dicho que para los eventos más severos, se hace un análisis dinámico, se hace un análisis de estabilidad. Entonces, ese análisis de estabilidad podemos hacer si entendemos esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, en el fondo, me está dando la transferencia. Me está mostrando la transferencia, ¿no? La transferencia, ¿cuál? La que venía por aquí y la que venía por aquí, ¿no? Entonces, cuando falla esta línea, la transferencia sigue siendo la misma, ¿no? Lo que antes se dividía y venía por estos dos caminos, ahora se pierde este flujo porque se abre esta línea y esta transferencia trata de venir solo por el camino de 115, ¿no? Muy bien, entonces este valor estamos diciendo que se mantiene igual, trata de mantenerse igual. Los voltajes vamos a pensar que varían un poco, ¿no? Van a caer los voltajes un poco, ¿no? La reactancia, ¿qué va a pasar con la reactancia del sistema? Estoy pensando que tengo prácticamente un sistema que es este de aquí, y aquí tengo el resto del sistema.
están conectados a través de qué? Antes estos dos sistemas estaban conectados a través de estas dos líneas, ¿no? En cambio ahora están conectados a través de este camino. ¿Y cómo es este camino por el que queda conectado los dos sistemas? Esto hemos conversado la clase anterior también, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Se entendió la pregunta? ¿Podría repetir, por favor, Inge? Si les decía de que lo que sabemos es que la transferencia es la misma, hemos dicho, ¿no? Porque lo que venía por los dos caminos, ahora va a tratar de ir solo por este camino de 115. Entonces les preguntaba, ¿qué pasa con la impedancia? Porque ahorita esta transferencia es entre dos sistemas, ¿no? Es la transferencia entre dos sistemas, y entre dos sistemas hay una impedancia. Entonces, ¿qué pasa con la impedancia de la conexión de estos dos sistemas cuando falla la línea de 230? ¿Qué sucede con la reactancia? Antes lo que veía estos dos sistemas era la reactancia de esta línea y de este camino, ¿no? Un camino de 230, una línea de 230 y un camino en 115. Entonces ahora voy a perder la reactancia o la impedancia del camino por 230 y solo va a quedar el camino de 115. Entonces, ¿qué va a suceder con la reactancia? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar, Inge. Va a aumentar, ¿verdad? Entonces, esta reactancia va a ser sumamente mayor, porque es una reactancia de un circuito de 115, ¿no? El de 115 es mayor que el de 230. Entonces, todo este término de aquí va a ser mayor o va a ser menor. Si va a aumentar la reactancia, Inge, entonces la transferencia va a bajar. No, todavía no hablamos de la transferencia, solo de este término, B1, B2 sobre X1, 2. X1, 2 va a aumentar, entonces, ¿qué va a pasar con este cociente? Va a disminuir, Inge. Va a ser más pequeño, ¿no? Entonces, esto va a disminuir, pero si esto se mantiene igual y esto disminuye, ¿quién tiene que aumentar aquí? Es este ángulo.
¿sí? Si este disminuye, este tiene que aumentar. ¿Para qué? Para que la transferencia se mantenga igual, o sea, cumpla que es igual, ¿no? Por ese motivo, aquí decimos que hay un gran crecimiento del ángulo. Hay una gran apertura angular. ¿Eso qué quiere decir en análisis dinámico, en análisis de estabilidad? Quiere decir que cuando crecen los ángulos hay un problema de estabilidad. Entonces aquí yo puedo observar en esta gráfica de la derecha, aquí, puedo observar que el ángulo crece muy grande, casi hasta 180 grados, y empieza a oscilar, ¿no? Ángulos muy grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una pérdida de sincronismo, ¿no? Entre este sistema de aquí y este de acá hay una pérdida de sincronismo, ¿no? Las máquinas que están aquí en el sur empiezan a oscilar de esta manera, sin control. ¿Qué quiere decir eso? Que había una pérdida de sincronismo de estas máquinas. Hay un problema de estabilidad que ocasiona ese problema cuando falla permanentemente esta línea. ¿Está bien? Entonces, eso que hemos tratado de explicar con una ecuación tan sencillita, dinámicamente pasa eso. El ángulo crece tremendamente porque como el flujo trata de mantenerse por este camino, pero el camino ha aumentado su impedancia, ¿no? Este tráfico tiene una gran impedancia. Por lo tanto, esta expresión se reduce, ¿no? Porque el denominador aumenta. Entonces, eso trata de compensar el ángulo y crece el ángulo para tratar de mantener en el mismo valor de transferencia. Dinámicamente significa una pérdida de sincronismo de estas máquinas. Sus ángulos de rotor crecen muy grandes. Entonces hay un problema de estabilidad, hay una pérdida de sincronismo. ¿Está bien? Muy bien. El tema es que, entonces, decíamos que si eso pasa, ¿cuál sería la solución? ¿Qué recurso, qué esquema deberíamos implementar para resolver ese problema? Entonces se ha instalado un equipo, un esquema, de tal manera que resuelva ese problema, ¿no? Lo que se ha hecho ha sido, como aquí hay una gran crecida de flujo magnético, o de flujo, perdón, entonces se ha instalado un relé de potencia aquí. Cuando la potencia por esta línea aumenta a los 63 megas, entonces aquí se ha puesto a un relé, aquí se ha puesto a un relé, y cuando el flujo que mide ese relé supera los 63 megas, normalmente el flujo por aquí es 40, 39, 30, ¿no? Y cuando sube arriba de 63 es porque este camino ha fallado. Entonces en ese caso lo que se ha hecho es que aquí se ha puesto un relé y se manda una señal de disparo hasta este generador. ¿Y qué hace? Desconecta a una máquina. Cuando desconecta una máquina o medio ciclo se pierden 60 megas, ¿no? Inmediatamente desconecta una máquina, un generador, pero como ustedes saben es un ciclo combinado, ¿no ve? Si pierde una turbina de gas, inmediatamente la turbina de vapor reduce su potencia a la mitad, porque pierde la corte de la turbina de gas. Entonces se manda una señal de disparo y desconecta una máquina. Si desconecta una máquina, entonces este flujo disminuye y de esa manera entonces este problema de estabilidad se resuelve, ¿no? Ahora, ¿cuándo se produce ese problema de estabilidad? Ustedes saben que cuando hay fallas en las líneas,
tienen esquemas de reconexión automática. Entonces, si aquí, por ejemplo, la reconexión automática no funciona, ¿por qué no funciona? Porque de repente aquí hay un sistema de comunicación, ¿no? Por fibra óptica, por ejemplo. Entonces, cuando hay una falla, abre rápidamente una fase, que es donde ha fallado, y después de unos segundos, de 500 milisegundos, tic, lo vuelve a conectar. Entonces, este fenómeno se puede evitar. Pero si la falla es permanente, claro, tiene que actuar el esquema, ¿no? Cuando no funciona la reconexión automática, entonces opera la protección de distancia zona 2, que está temporizada, ¿no ve? Después de 300 milisegundos, recién opera la zona 2. Y cuando opera la zona 2, abre la línea directamente. No solo una fase, sino abre las 3 fases, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo hay la nota, dice, en caso de falla de la teleprotección de la línea, pierde sincronismo las unidades del sur, ¿no? Entonces, ha fallado, digamos, la teleprotección, por lo tanto, directo va a una apertura de la línea. Pero si solo si funcionara bien la teleprotección, ¿en qué sentido? ¿Por qué la teleprotección? Si la falla es en este extremo, entonces este relé lo ve en zona 1, ¿no ve? Y lo abre a los 100 milisegundos. Entonces la teleprotección le manda una señal a este otro lado de la línea y le dice, hay una falla en la fase 1, abre, ¡pum!, abre la fase. Y de esa manera abre la fase fallada. Pero si falla la teleprotección, entonces abre en este extremo, pero en este otro no abre. Entonces sí persiste el problema. Y cuando falla ese esquema, entonces claro, opera la zona 2, 300 milisegundos después, y desconecta a la línea hasta que reponga el problema, ¿no? Entonces acá, en este esquema, por ejemplo, hay la falla en la línea, sucede la falla en la línea, sucede la falla, ¿sí?, en una fase. Funciona muy bien la teleprotección, perfecto. Solo abre la fase fallada, o sea, el flujo sigue yendo por las otras dos líneas, no se interrumpe el sistema, ¿no? Después de 100 milisegundos, se despeja la falla, entonces eso se nota acá, fíjense, crece el ángulo durante el tiempo que la fase fallada se ha abierto, se repone la falla y otra vez el ángulo vuelve, mira, de manera amortiguada. Entonces, en este caso, como hay una amortiguación en el valor, quiere decir que existe estabilidad en el sistema, se establece nuevamente un valor, ¿no? Entonces acá se resolvió el problema. Pero si no se reconecta la fase fallada y la línea permanece abierta, entonces lo que va a suceder es que el flujo deja de ir por aquí y trata de ir por este lado, ¿no? Y como trata de ir por este lado, hay una sobrecarga tremenda que provoca que una pérdida de sincronismo de estas máquinas del sur con las máquinas del resto del sistema. Entonces, para reducir o resolver ese problema, aquí se ha instalado un relé de potencia. Cuando ese relé de potencia mide un flujo mayor que 63 megas, inmediatamente manda una señal de disparo hacia el generador, ¿no? Manda una señal de disparo hacia el generador. ¿Está bien?
y desconecta una máquina, por lo menos. Al desconectar una máquina, como es ciclo combinado, bajan 60 megas, inmediatamente este flujo por acá se reduce y entonces se va a amortiguar el sistema. Caso contrario, se va a producir esta pérdida de sincronismo que estamos pensando, ¿no? Entonces aquí, resumiendo en pocas palabras, cuando hay un evento de este tipo, ¿no?, hay una tremenda sobrecarga, este sistema sur con el resto del sistema queda conectado a través de un transformador y una línea en 115 que provoca una gran abertura angular de los rotores del sur y se produce una pérdida de sincronismo. Entonces ahora pensamos, ese es el problema. ¿Cuál sería la solución para resolver ese problema? Es lo que les pregunto. ¿Qué opinan? ¿Qué me pueden decir al respecto? Es una especie de repaso para ver si me han entendido bien el concepto, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Y podrías repetir la pregunta, por favor? Pues hemos detectado que hay un problema aquí, que cuando falla esta línea hay una sobrecarga y que hay una pérdida de estabilidad en el sistema, ¿sí? Las máquinas del sur pierden sincronismo. Entonces, si hay ese problema, ¿cuál sería la solución? ¿Qué esquema debería implementar para resolver ese problema? Porque cuando hay una pérdida de estabilidad es un tema serio, ¿no? Pueden dañarse equipos y demás. Entonces, ¿cuál sería la solución para resolver ese problema? Nos hemos explicado hace un momentito, ¿no? ¿Cuál sería esa solución? ¿Aló?
días, Bazán. ¿Qué sucedería? ¿Qué solución plantearías? Tal vez construir una línea nueva, Inge, de 230. No, o sea, fíjate que ahorita hay un problema que está sucediendo, pues no puedo construir la línea, tengo que resolver el problema, ¿no? Como tú dices, construir la línea es una solución al futuro, ¿no? Pero ¿cuánto va a tardar? 4 años, 5 años, 3 años, no sabemos, ¿no? Sabemos que esa puede ser una solución, pero ahorita tengo un problema y tengo que resolverlo. Ese es el ámbito de la operación. Existe el problema y lo tengo que resolver. Lo otro es futuro, lo otro es planificación. ¿Bien? Entonces, ahorita, ¿qué haría? ¿Qué haría para resolver el problema? Y con ese temita cerramos este concepto. Lo van a revisar, lo van a pensar bien, lo van a repasar, y la siguiente clase vamos a volver a hablar de esto, pero en otra zona del sistema ya también, ¿no? Entonces, cerraremos este capítulo si me dicen cómo resolvemos. Inge, tal vez sería el desconectar la carga. Si estamos en operación, entonces para evitar perder sincronismo, entonces quitamos la carga, hacemos un esquema de desconexión automática de carga. A ver, pensaremos. Cuando hay este problema, ¿por qué se provoca? ¿Por qué produce este problema? Porque aquí hay un exceso de flujo, ¿no ve? Hay un flujo en exceso que está circulando por esta parte del sistema. ¿No ve? Por aquí está viniendo un flujo, está viniendo un flujo en exceso, ¿no ve? Entonces, para resolver este problema de sobrecarga, lo que tengo que hacer es disminuir este flujo que viene. Pues por eso hemos dicho, aquí se pone un relé de potencia, y cuando detecta que el flujo supera un valor de 63 megas, entonces lo que se hace es mandar una señal de disparo para que desconecte generación en el Chaco. ¿Cuántos megas desconecta de generación? 60 megas más o menos. Entonces, al desconectar 60 megas, resuelve esto, ¿no? Ya no sale tanto flujo. Entonces, el tema de sobrecarga se ha resuelto. ¿Comprenden? Ese es un esquema de, en este caso sería DAG, ¿no ve? Desconexión automática de generación. O sea, hay un esquema que aquí mide la potencia acá, y cuando ve que supera 63 megas, manda una señal de disparo y desconecta generación aquí. Entonces reduce el flujo que sale y se reduce el tema de la sobrecarga. Pero la solución que ahorita está instalada para resolver este problema, si se produce, es desconectar generación. Ha actuado en varias ocasiones ya en el sistema este esquema, ¿no? Entonces, esa es la protección que se ha instalado para resolver este problema de estabilidad. Entonces, cuando falla la línea Purutuma-Sucre y esta línea se sobrecarga, inmediatamente manda señal de disparo y desconecta generación en un Chaco. Entonces, ¿qué se llama el esquema? Un DAC. ¿Sí? Hay una transferencia de disparo para desconectar la generación en el Chaco. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende, Inge. Ok.
Entonces, este problema que estamos comentando, se produce normalmente cuando tengo dos circuitos de diferente tensión en paralelo. Aquí hay una línea de 230 y aquí hay un trafo y líneas de 115 y 69. Entonces, es un vínculo fuerte en paralelo con vínculos o con líneas débiles. Entonces, si falla el vínculo fuerte, que es la línea de 230, queda conectado dos sistemas con un vínculo débil. Entonces, tiende a suceder el problema de la pérdida de estabilidad. Entonces, este esquema de conectar en paralelo línea de 230 con 115 es un problema cuando falla la de 230. ¿Sí? Muy bien, entonces van a pensar, van a repasar un poquito en esto que acabamos de hablar, y en la siguiente clase vamos a estudiar un problema muy parecido, pero en otra parte del sistema. ¿Bien? Muy bien, entonces quedamos acá. Y por favor repasen, supongo que han tomado apuntes, repasen sus apuntes. Si algo no entienden, tienen la opción de preguntar la otra clase, entonces, pero si no lo preguntan, entonces se quedan con la duda y eso, claro, no está bien. ¿Correcto? Entonces ahí quedaríamos hoy día. Y nos vemos el lunes. Muy bien, hasta luego entonces. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.